Hola, hola, muy buen día a todos y todas. Mi nombre es Mauricio Gómez, soy astrólogo y decodificador biológico y estamos aquí con mi compañero, colega Don Búho, en este video en el que quisiera comentar algunas cosas de la situación muy especial que estamos viviendo últimamente. Estoy acá en Montevideo, Uruguay, grabando este video el día 23 de marzo. Y quisiera, como decía, resaltar algunas cosas de la situación colectiva que ya sabemos todos cuál es, por la que estamos atravesando, desde un punto de vista astrológico, aunque no tal vez con cartas en mano, ni análisis de técnicos, ni ninguna de esas cosas, sino más bien basado en la observación y el conocimiento astrológico que quisiera compartir. Bueno, estamos en un momento social, colectivo, individual también, por supuesto, donde están aflorando muchas sombras, tanto individuales como colectivos. Aflora la sombra, se destapa. ¿Qué es la sombra? La sombra es simplemente aquellos contenidos psíquicos que todos tenemos, tanto a nivel individual como colectivo, que nosotros no queremos ver, no reconocemos en nosotros, ni los queremos ver. Es como por decir el desván, el pozo, el armario psíquico que anda por ahí. Cabe mencionar que generalmente a la sombra se le asocia una connotación negativa, como decir lo que está ahí es lo más escabroso que podemos tener. En parte es cierto, pero se deja de lado también la otra parte, la parte en donde en la sombra también pueden estar nuestras mayores fortalezas, nuestros mayores dones, nuestras mayores capacidades también ahí latentes, potenciales, esperando ser activadas. Están ambas cosas en la sombra, tanto la parte como más que podríamos llamar difícil de integrar, conflictiva, como también la parte de nuestros mayores dones y fortalezas, que lamentablemente hasta ahora como humanidad y colectivo humano, generalmente hemos estado esperando a que llegue algún momento de crisis o de cambio fuerte con esta tonalidad problemática para que nos despierte un poco a patadas y vayamos encarnando y movilizando esos dones o potenciales que tenemos dormidos ahí en la sombra. Generalmente, evolutivamente como humanidad nos tendemos a mover mucho por la crisis más que por propia conciencia. Y en estos momentos estamos viviendo un momento que podría ser un punto bastante crítico, crítico en el sentido también de crisis, pero crisis como oportunidad. Entonces, como decía, están saliendo mucha sombra colectiva, individual, y esto es Plutón, indudablemente. Esto, como ustedes saben, es Plutón, está relacionado con todo este tema de los contenidos psíquicos profundos que generalmente no queremos gestionar. Y me voy a detener en uno de ellos que me parece interesante recalcar, que es el tema del poder, el famoso tema del poder. Hay mucho que se puede hablar de Plutón, el miedo a la muerte, todo lo que ustedes quieran, la transformación, por supuesto, pero hoy me voy a detener solo en el tema del poder. Estamos siendo interpelados. Paréntesis, Saturno se juntó con Plutón en conjunción hace muy poco y en el panorama de tránsitos Plutón ya lleva tiempo en Capricornio, campo energético o signo, si le quieren llamar, que encarna, o sea, perdón, que está relacionado con todas las estructuras. Estructuras de poder, estructuras de leyes, de sistemas, construcciones colectivas, tanto externas en ese ámbito de lo público, lo colectivo, como el sistema sociopolítico, el sistema socioeconómico, cultural, como en lo interno, qué estructuras internas son las que me están sosteniendo en estos momentos y que nos han sostenido como individualidad y como colectivo. Todo eso está siendo cuestionado severamente y derrumbado por Plutón, que Plutón es el encargado del traspaso de las formas en los procesos evolutivos. Por eso tiene este cariz que se le asocia a la muerte y la transformación. Cuando Plutón se juntó con Saturno, Saturno es quien marca los tiempos, el que dice ahora va. Porque Plutón, ya te recordemos, estaba hace tiempo en Capricornio, desde 2008, ya van como 12 años, ¿no? Más o menos. Entonces, con Saturno es el que marca el tiempo y que a la vez, cuando se juntan, viene un momento donde se nos interpela, donde Saturno de alguna manera audita, interpela en conciencia para ver dónde estamos parados y desde dónde nos estamos estructurando. A la vez que con Plutón se necesita desestructurar todo
todo lo que a nivel interno y externo ya no es funcional ni nos sirve en este nuevo momento evolutivo que estamos viviendo como humanidad en conjunto. Todos aquellos sistemas, estructuras, órdenes que ya no nos sirven, que están caducos, esto es Capricornio, el orden, la estructura, el sistema, está siendo severamente cuestionado y derruido, porque no van a pasar a la siguiente etapa evolutiva, simplemente porque ya cumplieron su tiempo y deben dar paso a algo nuevo. Y para que ese traspaso se pueda hacer, ahí es donde entra el tema que quería mencionar, que era el tema del poder. De alguna manera, hasta ahora, nosotros como colectivo hemos estado comprando la vida que se nos ha dicho que tenemos que vivir. O sea, depositamos el poder en alguien externo que nos paterna y que nos dice cómo debemos vivir. En un sistema, en una autoridad, en las autoridades, en los políticos, en el gobierno, en la religión, en la ciencia, que hay en muchas psiques la ciencia está ocupando el lugar que dejó vacío la religión. O sea, se está identificando la ciencia como verdad, como que si algo lo dice la ciencia es verdad. Entonces se le está dando un lugar de paternalismo nuevamente. Bueno, todas estas estructuras con ese carácter paternal también son Capricornio. Y todo lo que ya no nos sirva en esta etapa evolutiva que se viene va a ser derruido para que se pueda transformar completamente. Entonces, en este esquema de cosas es donde todo esto está siendo severamente cuestionado y nosotros a nivel individual estamos siendo también interpelados para saber y reconocernos en dónde estamos parados con respecto al poder. ¿A qué me refiero con poder? Me refiero al poder de ser, al poder que todos tenemos por derecho propio, intrínseco e inalienable de nacimiento de ser. El poder de brillar con nuestra esencia y ponerla al servicio de un proyecto evolutivo individual y colectivo. Y en la medida que nosotros estamos parados, este momento es un cambio de paradigma. Lo que se está empujando a nivel evolutivo colectivo es un cambio de paradigma, desde el paradigma de la cesión de poder, que es de donde estamos parados y donde venimos. Nosotros cedemos el poder, le tenemos miedo a la libertad, en el fondo no la queremos. ¿Por qué? Porque con ella viene también la responsabilidad y la madurez de tener que afrontar el propio camino creativo de que nadie me venga a decir cuál es la verdad, cómo yo tengo que vivir, qué tengo que pensar, cómo tengo que ser, cómo tengo que sentir. Tengo que arriesgarme y jugármela. Desde jugármela para conectar y reconectar con mi propia esencia y encarnar el potencial de la verdad que hay allí, que cada uno tenemos. Y nosotros hasta ahora hemos evitado eso, por todos los medios. Preferimos ponernos en manos de una autoridad que nos paterne y que nos diga cómo yo tengo que vivir, qué vida tengo que vivir, qué es la vida. Mira, la vida nos hemos dejado vender un pack donde dice la vida es esto, luego viene luego viene lo otro y ya está, eso es. No queremos asumir la responsabilidad que vivir la vida de acuerdo a lo que es verdad en nosotros. Eso nos da mucho miedo porque tendríamos que empezar a cuestionarnos cosas, a desarmar cosas y a ejercer la creatividad y el poder creador que por derecho intrínseco y por naturaleza tenemos. Entonces hasta ahora hemos escapado de esa responsabilidad depositando el poder en cualquiera de estas estructuras, como digo, gobiernos, políticos, formas de vida, el sistema, el mundo académico, en quien sea, no sé, pueden haber miles de personas en la ciencia, no sé, la religión, los gurúes, lo que sea, donde ponemos la autoridad y le decimos, vamos corriendo a decirle, mire, dígame cuál es la verdad para yo adoptarla y vivir de esa verdad. De esa manera yo me anestesio y evito tener que buscar esa verdad, evito tener que hacer una indagación, una búsqueda, un camino de encontrar esa verdad y de vivirla y de encarnarla como mejor pueda. Y ese paradigma antiguo es el que, para que este sistema público, global, colectivo sea reestructurado, nosotros no podemos seguir parados en un lugar de cesión de poder, de decirle al otro, de ser paternados, porque eso genera un infantilismo psíquico que todos de alguna manera mayor o menor hemos encarnado al no hacernos cargo de nuestro propio poder de ser. Y ya no hay más tiempo para seguir persistiendo e insistiendo en esa lógica. Tenemos que dar el traspaso, el cambio de paradigma, a uno donde podamos cada uno ir encarnando nuestro propio guía interna de acuerdo a nuestra propia luz. Ya no siguiendo a alguien o siguiendo a algo, sino que desde la interconexión y el vínculo, pero desde el vínculo donde cada uno es una luz que está despertando a su propia verdad interna.
Y eso no lo puede dar nadie. Esa es la búsqueda que se nos está desafiando a hacer. A la vez que también... y asumir esa responsabilidad y esa madurez. Eso es Saturno, madurez, responsabilidad. Buscar qué es lo que realmente nos sostiene, en qué nos estructuramos cuando todas las estructuras se derrumban. Y cuando ahí nos damos cuenta que nuestra vida en realidad no estaba estructurada sobre un sustento firme. No era cierto ese sustento. O si lo fue, ahora ya no es adecuado. No es el idóneo. Por lo tanto, tengo que estructurarme en algo que no se lleve el viento, en algo que las circunstancias no lo derrumben. Y eso está adentro. Y eso es el poder interno y la creatividad. La creatividad está muy conectada con el poder. Si yo siento que no tengo poder, no voy a tener creatividad. Y ahora lo que en esta circunstancia donde estamos todos aquí pasando bastante tiempo indoors, digamos, dentro de la casa, necesitamos justamente de la creatividad para salir y modificar situaciones. Necesitamos hacernos cargo del poder creador. O sea, esta es una muy buena metáfora. Así se nos pone, y así sea a patadas por la situación, en contacto con un estado de cosas donde tenemos que vehiculizar cada vez más nuestra propia creatividad y preguntarnos, bueno, realmente quiénes somos. Cuando la vida nos mueve, las circunstancias externas en las que estábamos bien pegaditos, bien cómodos, bueno, ¿qué queda de nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes queremos ser? ¿Quiénes queremos ser? No solo quiénes somos como algo fijo, sino quiénes queremos ser. Este es un poco el panorama astrológico del momento. Saturno, como ustedes saben, implica madurez, implica responsabilidad, asumir responsabilidad. Por lo tanto, para hacer el cambio de paradigma y para que la estructura colectiva, global, lo que llamamos el sistema, pueda hacer su tránsito, nosotros, a un nuevo sistema, por supuesto, porque este sistema está escrito en piedra que se derrumba y se cae. El tema es que nadie sabe cuándo, si es ahora, en 10 años, en 20, en 200, en 3 generaciones, nadie sabe. Pero está escrito en piedra que este sistema no va a seguir así como está para dar paso a un sistema alineado o mucho más resonante con los tiempos que estamos viviendo. Y para que eso pase, nosotros, en nuestro propio sistema interno, nuestra propia estructura interna, debemos dar pie a lo nuevo, asumir el poder que por derecho poder de ser, que por derecho y por naturaleza tenemos y podemos ejercer. Y eso es el nuevo paradigma. Lo que está pasando es que un poco como se está removiendo este viejo paradigma para dar paso a ese nuevo. Pero para que la estructura colectiva, como digo, se reestructure justamente y se haga este proceso podría ser vivido como crisis, muerte, renacimiento. Esto no es por alarmar, por supuesto, sino que es simplemente dar una visión de la crisis como oportunidad. Para que este traspaso se pueda hacer, se necesita que nosotros a la vez estemos dispuestos a hacer el traspaso, tanto a nivel individual, cada uno a su tiempo, a su manera, a su ritmo, pero hacerlo. Y esto se va vinculando en red a nivel colectivo para que se haga ese traspaso a un nuevo sistema de estructuras que no sean funcionales y no que estén bloqueando o poniendo obstáculos a los procesos evolutivos, porque ya sabemos, el rol de Plutón es favorable a la evolución colectiva, no a lo que a nosotros nos gustaría apegarnos y causar desequilibrios, digamos, globales para siempre. No, Plutón es funcional a la evolución colectiva y es lo que en este momento es el desafío que en este momento se nos está tirando, o nosotros mismos a otro nivel más profundo de alma estamos gestionando. Piensa que si tú estás aquí en este momento, si estamos acá, es porque elegiste y decidiste vivir este momento de desafío. Por lo tanto, estás a la altura de justamente gestionarlo. Nunca vas a vivir algo que tú no puedas gestionar. Entonces, no olvides eso. Bien. Entonces es fundamental, para resumir lo que quiero decir, este tema del poder, el poder personal, dejar de ser paternados, asumir nuestra madurez psíquica, dejar de ser paternados en un sistema, de pedirle, exigirle al sistema que me diga cómo vivir, qué pensar, qué creer, qué es verdad, cómo debo encarar mi propia vida, que alguien me salve, querer que me salven, querer que me asistan todo el tiempo. O sea, no se confundan, los planes de asistencia, las ayudas gubernamentales, las gestiones de gobierno son una cosa. Yo me refiero a esta actitud psíquica, un poco de que podemos tener y hemos tenido todos en el pasado, como de esperar que el sistema se haga cargo de nuestras vidas. Eh, Dejar también las dinámicas de victimismo con todo esto.
todas estas sombras colectivas que están saliendo son para trabajarnos todo ese tipo de cosas, porque no nos van a ayudar ni nos van a servir en lo que viene. Entonces, ese es el cambio de paradigma que estamos dando, del paradigma del poder sobre otros, donde alguien nos paterna o donde yo ejerzo el poder para controlar y dominar a otros, versus un paradigma en el que, al que estamos transitando, donde las estructuras simplemente son un reflejo de un poder personal, individual, capaz de ser, capaz de crear, capaz de gestionar al servicio del colectivo y de la red, del vínculo. Entonces, ese es un poco el desafío. Y bueno, aquí entra también en Neptuno en Piscis, eh, que en el fondo es como hay dos, depende cómo nosotros encaremos todo esto, cómo lo gestionamos, cómo lo vivamos, puede ser cosas muy diferentes. Neptuno en Piscis puede ser o me lo vivo todo esto desde la sensación de la víctima, desde el pánico colectivo, desde, desde unirnos en el victimismo, de esperar que otro nos salve, que otro se haga cargo, de que estamos todos en una situación terrible y seguir alimentando eso, que eso va a dar una respuesta, va a tener un camino. Y otro muy diferente es cuando nos unimos no desde un lugar de miedo ni de víctima, sino desde el lugar de cada uno estar parados y sustentados en nuestra auténtica conexión a nivel de alma, que desde ahí es donde sale la creatividad, donde sale el poder creador, que eso también es Neptuno. O nos unimos todos en el caos y en la confusión, si mantenemos esa vibra enganchada en ese tipo de cosas, o nos unimos desde un lugar de auténtica conexión y desde ahí se estructura nuevamente el todo, el tejido de la totalidad, que eso también es Neptuno y es Piscis. Por lo tanto, en qué lugar, desde qué lugar se vehiculizan las energías de este tránsito depende de cómo lo vivamos y cómo lo encarnemos cada uno de nosotros. No hay una única respuesta y eso va a depender de cada uno, como decía. Y bueno, finalmente por otro lado tenemos a Urano en Tauro, que bueno, más de lo mismo, ya sabemos, Urano crea vacío, crea caos, vacío allí donde va, justamente para que pueda todo cambiar su orden, su estructura a una nueva etapa. Y Urano en Tauro, claro, en el fondo es como si nos preguntáramos con él, y con todo este panorama de tránsitos, recuerden que los tránsitos hay que verlos siempre en conjunto, no como algo aislado. Como si nos preguntáramos entonces, bueno, ¿en qué consiste tu verdadera estabilidad, tu verdadera comodidad? Todo eso es Tauro. ¿Era verdadera esta estabilidad que teníamos o era solamente una ilusión, una apariencia? Ya vemos que este sistema que está destinado a desaparecer para dar paso a algo nuevo en otro momento, o en algún momento que no sabemos cuándo, pero para allá vamos, es en el fondo que se veía tan fuerte, algunos capaz podrán pensar que esto era muy firme, en estos últimos días ha demostrado su vulnerabilidad totalmente y su falta de estabilidad genuina. Por lo tanto, es como que con este tránsito nos preguntáramos, ¿en qué consiste tu verdadera estabilidad? ¿Cuál es? Porque si mi estabilidad depende completamente de las vicisitudes externas de este momento, entonces no es una estabilidad genuina, profunda. Entonces nos hemos dado cuenta con esto, como decía, que había una falsa sensación de estabilidad, que no estaba sustentada en bases esenciales de nosotros, genuinas. Y con esto, bueno, queda en evidencia eso. Ahora tenemos mucho tiempo, algunos, hay personas que tienen situaciones también que antes no tenían. Hay otra dinámica y hay una dinámica de encierro, de confinamiento más restringida y ahí vemos cosas de nosotros mismos que tal vez antes no habíamos podido ver. O si las habíamos visto y las habíamos pateado para más adelante, ahora las encontramos de frente. ¿Qué tipo de vida tenemos? ¿Qué tipo de comodidad tenemos? ¿Es genuina esa comodidad, esa estabilidad? Esa es un poco la pregunta. Y a esto, ni hablar o por supuesto que se suman todo el tema de los recursos, que también es Tauro. La gestión de recursos, tanto los recursos que nosotros tenemos para ofrecer y compartir, como los recursos, nuestra gestión de los recursos y de las finanzas, de la economía, que todo esto también es Tauro. Y con Urano ahí, bueno, se crea el vacío para que cosas nuevas se puedan entrar. Entonces, bueno, todo este conjunto de tránsitos nos interpelan en una situación que es un desafío de alma a nivel individual y a nivel colectivo, vincular. Por lo tanto, cómo transitemos esto depende desde dónde nos queramos parar o asentar cada uno de nosotros y eso es una decisión
individual y personal. Nadie puede llevarnos a algún lado si nosotros primero no queremos ir. Por lo tanto, esto puede dar lecturas muy diferentes del momento y de lo que vamos a experimentar cada uno de nosotros en base a eso. Y bueno, es un momento, como digo, de siempre con estas pequeñas situaciones de crisis o problemas vienen nuevas alternativas, nuevas puertas se abren. Así es que ese es un poco el desafío de este momento astrológico a nivel individual y grupal masivo. Bien, esto era un poco lo que quería decir, me salió tal vez un poco más largo de lo que esperaba, pero lo dejo hasta aquí para no alargar el video más todavía. Finalmente, quisiera comentarte que si buscas revisar más textos de este tema o de ámbito de la decodificación biológica con respecto a esta situación de salud, salud y enfermedad, puedes revisar mi blog, que voy a poner el link acá abajo. Y artículos de astrología, por supuesto, que también hay, obvio. Y finalmente quisiera aprovechar, ya que estamos todos últimamente más enfocados a las actividades en línea, por razones evidentes, los invito y las invito a el Congreso de Astrología Online, las claves del siglo XXI, en el que estaré participando, que será a fines de marzo y principios de abril. Aquí abajo también en el video y en la info van a estar todos los links y la información necesaria, donde estaré participando con una ponencia donde veremos este mismo tema, pero a nivel personal, cómo esto nos interpela a nivel personal, de acuerdo a la casa en la que esta conjunción Saturno-Plutón esté presente en la carta natal asociada a cada uno de nosotros. En esa ponencia se comparto también algunas preguntas propuestas de Saturno, que es el que audita y nos interpela, digamos, cómo vamos con esto, en función de cada casa en donde este tránsito esté en la carta natal. Por lo tanto, puedes revisar esta ponencia y buscar ahí también más información de esto a nivel individual. Dejo a todos invitados, puedes sacar tu entrada gratuita o si también si lo deseas está la opción de acceder mediante pago a todas las ponencias del Congreso, que son más de 20, casi 30 ponencias. Todo desde la comodidad del hogar vía online. Así que bueno, los dejo y las dejo invitadas y muchas gracias por escuchar, por ver este video y hasta la próxima.